Raúl Pariamachi Fonseca es religioso de los Sagrados Corazones, natural del Perú. En la actualidad es profesor de teología en la Facultad Pontificia y Civil de Lima. Él se ha dedicado durante muchos años al servicio de la autoridad en nuestra congregación como provincial y también se está dedicando actualmente a la docencia tanto en la Facultad de Teología como en el Instituto Juan XXIII. Está muy implicado ya desde que ha sido presidente de los religiosos y religiosas del Perú y ahora se dedica a la formación. Con él vamos a hablar de la realidad del Perú, también de la realidad de nuestra iglesia, de esta iglesia sinodal y por supuesto de la congregación de los Sagrados Corazones. Quería, Raúl, tenerte aquí con nosotros en Cruzando Fronteras, volvernos a reencontrar aquí en Roma. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Fernando, por la invitación y es un gusto y un honor estar en el programa. Pues nada, muchísimas gracias. El honor es nuestro. Y una primera pregunta que te haría es, ¿cómo te definirías a ti mismo? Hace tiempo que no me hacían esa pregunta, pero siempre he visto mi vida como ese tejido, ¿no?, de la urdimbre y la trama, con dos tipos de hebras. Por una parte, un hondo sentido de Dios, de la vida espiritual, de la trascendencia, que me viene sobre todo de mi madre, una mujer creyente, mi primera catequista, ¿no? Y eso que ella sembró en mí, ¿no?, me ha acompañado toda la vida. Creo que fue como esa tierra en la que también descubrí mi vocación, ¿no? Y el otro tipo de hebra es la que me viene de mi padre, la sensibilidad social, la preocupación por los demás. Mi padre es abogado, pero al inicio fue sindicalista, un hombre con mucha motivación política. Entonces, así como conversábamos de fútbol, conversábamos de política desde que yo era muy pequeño. Y entonces yo me definiría así, como un hombre que me he forjado a partir de esas dos vetas, digamos, ¿no?, y que las he cultivado hasta hoy, que hacen que yo sea quien soy hoy, ¿no? Sí. Por eso mi admiración por mujeres, hombres que en la historia y que en la actualidad han sabido sintetizar bien, ¿no?, ese amor a Dios y el amor al prójimo. Interesante las dos hebras. Para los seguidores del programa que no te conocen, o que no son peruanos, o que no están en el ámbito de la Congregación de los Sagrados Corazones, tú realmente eres muy conocido por tu implicación, tu compromiso con la Iglesia del Perú y también con otros ámbitos. Cuéntanos un poco cuáles son tus temas, los temas a los que le haces un mayor seguimiento, los que más te interesan a ti. El primero tiene que ver con la misma religión. Todo lo que leo, sea literatura, arte, política, economía, antropología, siempre estoy atento a las relaciones entre estos campos o disciplinas y la vida religiosa, el sentido espiritual, ¿no? Así que ese es un primer aspecto al que yo me dedico, ¿no?, tanto a nivel de estudio como a nivel de observación, participación en diversos ámbitos. El segundo tiene que ver ya con mi trabajo más directamente de enseñanza, de investigación a nivel teológico. En dos cosas. Por un lado, enseño en un instituto, Juan XXIII, en Lima, donde estudian jóvenes que se preparan para el ministerio ordenado. Y yo enseño en el área de la teología sistemática, así que la teología fundamental, he dictado cursos a ese nivel. Ahora trabajo temas de escatología, ¿no?, de hermenéutica teológica, es un campo que me apasiona también. Y por otro lado, en la Universidad Católica del Perú, más bien es una enseñanza no a jóvenes que están en la carrera de teología, sino a jóvenes de estudios generales.
en mi caso con estudios generales de ciencias. Entonces, dicto un curso que lo escogí porque son temas que también he trabajado mucho tiempo. Dicto un curso bien interesante, al menos para mí, no sé si para los alumnos, que se llama Ciencia, Ética y Religión, y que ayuda a los jóvenes, más allá de que sean creyentes o no, a cómo reconocer estas dimensiones presentes en la vida y cómo integrarlas también. Así que diría que por allí están. Y quizás una cosita más tiene que ver con todo el mundo de la formación, ¿no? La pedagogía, no solo la formación en la vida religiosa, sino también en la educación propiamente dicha. Como peruano y también por sensibilidad, por una de esas hebras de tu padre, estás muy preocupado y también muy sensibilizado sobre la realidad que está atravesando, la situación que atraviesa el Perú. ¿Qué aspectos políticos, económicos, sociales, culturales te preocupan más ahora de la realidad de tu país? Sí, como tú dices, siempre estoy cerca, ¿no? Atento a lo que sucede, participando en muchos espacios, tanto de reflexión como de iniciativas sociales. Fíjate que en 1821, ¿no? Digamos, ahora, el 2021, conmemoramos 200 años del inicio de la República, en medio de la pandemia, y me dediqué, por puro hobby, digamos, había tiempo, a investigar un poco más sobre el rol de la Iglesia en el proceso de la independencia, en la construcción de la República, porque es un tema que me apasiona, y descubrí cosas muy, muy interesantes, pero sobre todo, cómo desde entonces, en un punto que intervino la Iglesia, nació, ¿no?, este anhelo en el país de construir una república para todos, no solo para los criollos, también para los sectores populares, para el mundo indígena, ¿no? Y claro, pasado 200 años es una buena ocasión para evaluar, ¿no? Hay gente que habla de una república inconclusa, otros hablan de una república fracasada, ahora se habla de una república defraudada, en fin, diversos adjetivos para decir que aunque hemos avanzado en muchos aspectos, no hemos logrado, ¿no?, realizar plenamente esa república donde todos tengan igualdad de oportunidades. Y yo creo que eso nos ha pasado factura, ¿no? Somos un país muy diverso, ¿no?, con 54 pueblos indígenas, 47 lenguas originarias, que son por una parte una riqueza, pero que como no hemos logrado integrar a todos los peruanos y peruanas, yo siento que somos un país, sí, en buena medida fragmentado, ¿no?, donde mucha gente con mucha razón no se siente tomada en cuenta, ignorada, cosa que se ha vivido en los últimos meses con mucha fuerza, ¿no? Y junto a eso, una descomposición, digamos, del tejido social y de la institucionalidad política en el país. Algo que a veces yo siento que no sabemos a dónde vamos, ¿no?, a ese nivel. Socialmente, con estas polarizaciones que atraviesan en realidad todo el mundo, ¿no?, y que están muy agudizadas en mi país, pero con una clase política bastante pobre, en su mayoría corrompida, ¿no? El narcotráfico, la economía informal, la minería ilegal, ¿no?, tienen una fuerte influencia, ¿no?, en los actores políticos, y últimamente el crimen organizado ha aumentado en el país, ¿no? Entonces nos coge todo ese momento malo, ¿no? Y por eso creo que cada uno tenemos ese llamado que Francisco hace en Fratelli Tutti, ¿verdad?, en su relectura social del buen samaritano, ¿no? Y él dice que es un ícono iluminador que nos invita a recuperar nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero. Efectivamente, creo que es una de las grandes tareas que tenemos como nación, es efectivamente recuperar nuestro sentido de ciudadanía.
Ujú. Has hablado de la Iglesia en la Constitución de la República del Perú. Vamos a seguir hablando de la Iglesia, pero ¿qué papel consideras que está jugando en la actualidad la Iglesia en el Perú? ¿Y cuál consideras que debería ser el papel, el rol de la Iglesia en tu país? Bueno, en todos sitios pasa que cuando se habla de iglesia se piensa en los obispos, ¿verdad? Lo que hacen los obispos. Yo podría distinguir en conjunto de la iglesia, digamos, la gente que participa, sobre todo en la iglesia. eh, Se nota en medio de esta crisis que vivimos en el país, ese déficit que tenemos como iglesia, yo diría los últimos al menos 20 años, de un descuido por la cuestión social. Eh, a diferencia de los años 70, 80, incluso en parte de los 90. Y eso hace que, aunque algunos católicos, claro, tengan una preocupación por las cuestiones sociales del país, yo creo que la mayoría no logra conectar, ¿no es cierto?, su seguimiento de Jesús, su identidad eclesial, con un compromiso en la construcción de un país mejor. Y, por ejemplo, con su ejercicio de ciudadanía. No, no es muy claro ese aspecto, ¿no? Así que yo diría que sí, hay católicos que personalmente tienen un compromiso social, pero que no es hoy día una característica que uno podría decir generalizada de la iglesia como tal. Por otro lado, ya hablando propiamente de los obispos, ¿no?, que siempre es lo más visible, yo creo que últimamente es una conferencia bastante preocupada por lo que pasa en el país, eh, con una práctica de pronunciarse a través de los comunicados, es verdad, ¿no?, pero que mucha gente siente que todavía eso es insuficiente, ¿verdad? Que, que desearía que también los obispos del país, en todos los casos, tuvieran una incidencia mayor, digamos, ¿no?, en las cuestiones que suceden con el país, desde la perspectiva de la iglesia, obviamente, sin politizarse, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando un país está fragmentado y polarizado, esa misma fragmentación y polarización llega también al seno del propio episcopado, ¿no? Eso no es ningún secreto, ¿no?, y de la iglesia misma, ¿sí? Así que yo diría eso. Por una parte, hay gente que sí, pero globalmente me parece que, que no logramos conectar, digamos, con las preocupaciones del pueblo, del país. Y bueno, sabemos que para ti la figura del Papa Francisco es una figura relevante. ¿Qué destacarías de su pontificado? Varias cosas, ¿no? Primero, algo personal que yo veo en él, que él mismo, si puedo decirlo así, ha hecho un camino de conversión personal. Eso se nota, ¿no? Los temores que habían al principio, eh, creo que se han disipado en buena medida, y él ha asumido una labor de pastor que creo que es muy edificante también para todos nosotros, para los que ejercemos un ministerio, ¿no? Eh, yo diría que tanto a nivel de su magisterio, que a mí me encanta, ¿no?, como de su liderazgo propiamente, hay cosas muy notables, ¿no? En su magisterio, por ejemplo, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, son escritos de una riqueza, ¿no?, espiritual, teológica, social, que a veces siento que no hemos aprovechado suficientemente en la iglesia. Y que yo, que las he estudiado y he dado charlas, en fin, cada vez que vuelvo sobre estos documentos descubro una mayor hondura, una mayor riqueza que me nutre a mí personalmente. Y cuando yo trabajo esto con la gente, a todo nivel académico, pastoral, siento que la gente sintoniza con lo que dice Francisco, muy fácilmente. Y a nivel de su liderazgo, creo que él, desde su vida personal, ¿no?, su sencillez, su sobriedad, sus gestos, hasta sus políticas a nivel del Vaticano, ¿no?, creo que ha dado señales de un pontificado que nos motiva, digamos, como iglesia. Bueno, uno podría siempre decir que hay cosas insuficientes, como en todo, ¿no?, pero globalmente hablando, siento que es un papado que sin duda está marcando, ¿no?, la iglesia, y espero que más allá de él queden, ¿no es cierto?, estas grandes tareas que tenemos
como iglesia. Aquí en Europa, también en otros continentes, hay reacciones contrarias a Francisco. ¿A qué crees tú que es debido estas reacciones al Papa? Yo diría que por un lado tiene que ver con la situación del mundo, ¿no? Vivimos ya hace varias décadas en un mundo donde la figura, digamos, del sujeto centrado en su propio interés, ¿no? Ha predominado fuertemente, ¿no? No cabe duda que hay una cultura cada vez más individualista, incluso en sectores populares. Hay un sociólogo en el Perú que habla del individualismo popular, ¿no es cierto? Y eso ha ido de la mano con actitudes, yo diría sin temor, conservadoras en muchos aspectos de la vida social y también de la iglesia, al menos en América Latina y en el Perú, ¿no? Entonces, claro, el mensaje fresco, esa vuelta a las fuentes, ese recuperar la reforma que inició el concilio, la palabra clara del Papa, misericordiosa sobre aspectos sociales, sobre aspectos morales, creo que no siempre es bien digerida en algunos sectores de la iglesia, ¿no? Mi experiencia es que generalmente en el pueblo sencillo y fiel, como le gusta decir a Francisco, hay una gran receptividad, hay una sintonía casi espontánea con Francisco, ¿no? Pero también es verdad que en algunos sectores no es así, hay resistencia, algunas veces indiferencia, ¿no? Pero yo creo que se debe sobre todo a eso, ¿no? A que hemos estado acostumbrados a un modo de ser iglesia que estábamos un poco dormidos, ¿verdad? Y el Papa creo que nos despierta. Has sido presidente de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú, también provincial de los Sagrados Corazones en el Perú, provincial de la provincia andina, bueno, y sobre todo religioso a lo largo de tantos años. ¿Y cuál sería tu análisis sobre la vida religiosa en la actualidad? Sí, estoy muy comprometido con la vida religiosa, creo que convencido de mi vocación. Me ha tocado ver mucho en la congregación, cuando he sido presidente de la conferencia en el Perú, ahora que sigo teniendo servicios en la Comisión Teológica, he trabajado mucho en el aspecto de prevención de abusos, estoy ahora coordinando un programa de formación de formadores, en que participa mucha gente de América Latina, incluso hasta de la China. Y claro, difícil, ¿no?, responder sintéticamente, pero yo diría que es inevitable que por un lado vivimos una crisis de reducción demográfica fuerte, que hace que seamos menos religiosos y religiosas que antes, que menos jóvenes se sientan llamados a integrar nuestras comunidades. Hay, por supuesto, pero no como antes. Y así que eso es inevitable, ¿no? Y hay un golpe que repercute en nosotros, en nuestra manera de asumir la misión también. Pero al mismo tiempo creo que esto ha sido una oportunidad de replantear cuál es nuestra misión y dónde tenemos que poner nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Y tanto la vida religiosa masculina como, sobre todo diría yo, para ser honestos, la vida religiosa femenina, ¿no?, ha sabido reubicarse, ¿no? O sea, preguntarse cuál es, ¿no?, su misión en este contexto que vivimos, tanto de vida interna de la vida consagrada como de lo que acabamos de hablar, ¿no?, la vida de los países y en general del mundo. Y creo que eso ha estado caracterizado por dos aspectos, por una espiritualidad encarnada, como la llamamos hace tiempo, ¿no?, atenta a los signos de los tiempos, ¿no?, profundizando en esas raíces místicas de nuestra consagración, narrando historias de muchos hombres y mujeres, ¿no?, que han sabido vivir con fidelidad esto. Y por otro lado, una respuesta a eso que el Papa Francisco llama una iglesia en salida hacia las periferias humanas, tanto existenciales como geográficas, ¿no? Es decir, en momentos de cierta reducción y de debilidad o fragilidad, encontrar la oportunidad
para ir a lo esencial, diría yo, ¿no? Y quienes han hecho eso, quienes están haciendo eso en la vida consagrada, creo que están encontrando su lugar en este momento, ¿no? Con una fidelidad creativa, como nos gusta decir. Yo veo ese movimiento en la vida religiosa, al menos en lo que conozco de América Latina y del Perú, ¿no? La vida religiosa masculina, ¿no? Va un poco más lento, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Porque quizás nos falta, sobre todo la vida religiosa masculina clerical, ¿no? Cómo armonizar, ¿no es cierto?, esto que digo de la vida religiosa con el ejercicio del ministerio ordenado en la Iglesia. Yo creo que ahí está la cuestión más clave, ¿no?, como desafío actualmente de la vida religiosa masculina clerical, ¿no? Hay iniciativas, sí las hay, pero creo que ahí yo veo, quizás porque soy religioso clérigo, el mayor desafío que tenemos. ¿Sí? Raúl, en este momento del programa tenemos lo que llamamos la pregunta sorpresa. Te hemos preparado una pregunta sorpresa, a ver quién es y qué es lo que te pregunta. Así que vamos a mirar para la pantalla y a ver qué nos Tengo pregunta. curiosidad. Hola Raúl, sé que Fernando te va a realizar una entrevista y a partir de la experiencia compartida contigo en los equipos de formación inicial, me gustaría preguntarte qué desafíos ves tú para la formación inicial de la congregación, pero también de toda la vida religiosa. Bien, gracias Zenobia, saludos, qué alegría verte, escucharte y bueno, gracias por la pregunta. Tampoco es sencilla la pregunta. Yo diría que por un lado, lo que yo llamo la personalización en la formación inicial. Personalización en el sentido de cómo lograr que los procesos que proponemos en la formación inicial, toda congregación propone, ¿no?, un camino a seguir, se realice coincidiendo con los itinerarios vitales de cada joven, ¿no? A eso me refiero con personalización. No solo la atención personal, sino el hecho de que cada joven haga su camino, ¿no? Que digamos el ambiente formativo, el acompañamiento del formador hagan posible que el joven interiorice los valores de la vida consagrada, tanto por el ejemplo, el testimonio de los hermanos a las hermanas con las que vive, como por la atracción que esos valores pueden producir en él, el joven o la joven. Yo siento que ahí hay un camino importante que tiene que ver con los planes de formación, con la propuesta de cada congregación, pero que tiene que ver también con el arte, digamos, y la dedicación de cada formador, y con la fidelidad de la comunidad que acoge a un joven. Siento que ese es un enorme desafío, ¿no? Y por otro lado, cómo comprender, ¿no?, las culturas juveniles, cómo poder dialogar sin bajar las exigencias de la vida consagrada, pero sí escuchando más, ¿no?, las expectativas de la gente joven, cómo ellos sienten a Dios, ¿no?, cómo se sienten llamados a una misión, ¿no?, cómo valoran la fraternidad. Creo que eso es para mí quizás los principales desafíos, que supone también comprender y atender la complejidad de la vida de nuestros jóvenes, ¿no? Que yo reconozco que aunque he estado muchos años acompañando profesos, he sido un tiempito maestro de novicios, siento que es una tarea sobre la que uno tiene que volver a empezar, ¿no?, siempre. Bueno, estamos ahora mismo en el Ecuador, ya hemos pasado el Ecuador de nuestros capítulos generales, Sí, sí, de hermanos y hermanas de los Sagrados Corazones aquí en Roma, que los estamos celebrando conjuntamente. ¿Cómo ves tú el futuro de la congregación, también el futuro más inmediato? ¿Qué retos, qué desafíos, qué posibilidades, hacia dónde va la congregación en este momento con todo lo que llevamos compartido aquí estos días?
Yo antes quiero decir que está siendo un buen tiempo para mí, también espiritual, ¿no? No sé si porque estoy en una etapa de la vida especial, ¿no? Eh, el día del retiro me he sentido muy tocado, ¿no? Personalmente. En todo lo que se dice, este es mi cuarto capítulo, ¿no? Tampoco vergüenza decirlo. Eh, Siento que algo pasa conmigo, ¿no? Porque estoy en un momento en mi vida en que me pregunto qué quiere Dios de mí. Pero bueno, es una cosa más personal. Claro, pero en ese ambiente, eh, un punto quería yo que somos una congregación geográficamente extensa, ¿no? Y culturalmente diversa. Eh, y eso hace una riqueza, ¿no? Ver aquí hermanos de Asia, de África, de Europa, de América del Norte, América Latina, eh, con diversidad de edades también, ¿no? Con diversidad de ministerios. Es una cosa muy enriquecedora, ¿no? Porque uno sabe que aún a pesar de lo que hablamos hace un momento de la reducción en los números, que también lo sufrimos como congregación, mantenemos esta diversidad, ¿no? Que creo que es un fruto de nuestros fundadores, ¿no? Que tempranamente, ¿no? Salieron a la misión y miraron lejos, ¿no? Entonces siento que ese es un elemento carismático que uno puede respirar aquí en el capítulo, igual con el capítulo de las hermanas, ¿no? Pero precisamente allí también está nuestro mayor desafío, ¿verdad? Que no tengamos 4 o 5 congregaciones, sino una sola. Creo que hasta ahora hemos vivido más como esto se dice mucho, ¿no? Una federación de provincias muy autónomas, con cierta colaboración, pero muy autónomas, ¿no? Pensando poco, me parece, en el cuerpo congregacional misionero, ¿no? Y entonces, tal vez la reducción demográfica sea una oportunidad, ¿no? Que nos lleva a eso. La gran pregunta estos días es cómo ser una congregación más interdependiente, ¿no? Y eso tiene que ver con la organización, estructuras, tiene que ver con la formación inicial y permanente, tiene que ver con la economía. Es decir, eso atraviesa todos los aspectos, ¿no? Dimensiones del funcionamiento de la congregación, ¿no? Así que yo siento que el futuro de la congregación creo que pasa por allí, ¿no? A partir de una valoración cada vez más creciente de nuestro carisma, que es tanto el carisma original como el carisma encarnado hoy, ¿no? Vernos y sentirnos más un cuerpo, un organismo vivo, que se da a sí mismo una organización que le permite vivir más interdependientemente, ¿no? Y eso quiere decir que tenemos criterios compartidos respecto de cómo vivir nuestra vida religiosa en cada lugar donde estamos. Pero también potenciar nuestra capacidad de salir de donde estamos, ¿no? E ir ahí donde la congregación y la iglesia nos necesitan, ¿no? Eso entre otros desafíos que veo, pero diría que ese es el que yo he sentido más fuerte en este capítulo, de manera especial. Eres también asesor de la Pastoral Universitaria del Perú. Cuéntanos en qué consiste esta misión. ¿Cuántas tareas, Raúl? Bueno, es un servicio muy importante que me gusta, pero específico, ¿no? Tenemos en la Conferencia Episcopal Peruana una comisión que llamamos de la PUES, Pastoral Universitaria y de Educación Superior, ¿no? Para incluir los institutos superiores, etc. Estoy apenas un par de años en esto, quizás un poquito más, ¿no? Quizás nuestra primera tarea ha sido organizarnos, porque después de un tiempo en que sí había pastoral universitaria, por una serie de hechos decayó un poco, vino la pandemia, ¿no? Y luego estamos como relanzando la pastoral.
acaban de aprobar los obispos el marco de referencia de la pastoral, un documento muy práctico, útil. Hemos tenido la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces esa es mi labor, es acompañar esos procesos, asesorar. Estoy en las reuniones cada mes, alguna vez tengo que viajar por algún motivo, no es mucho, pero estoy. Es un trabajo que me gusta porque yo creo que la presencia de la iglesia en el ámbito universitario de educación superior es más necesario que nunca, ¿no? Y yo lo veo como, al menos en 3 aspectos, ¿no? Uno tiene que ver con acompañar el camino de fe, claro, ¿no? Es decir, se hace confirmación, las Eucaristías, talleres de oración, etcétera, ¿no? Un segundo punto tiene que ver con todo lo que ha crecido mucho, el famoso voluntariado social, ¿no? Que es una cosa que atrae fuertemente a la gente joven, ¿no? Que en nuestro caso, claro, se une con el sentido cristiano de este servicio. Y un tercero, que yo como profesor sobre todo he estado más metido, es este famoso diálogo entre fe y cultura, ¿no? Que tiene un espacio privilegiado en el ámbito universitario y de educación superior, ¿no? Digamos que por ahí están las tareas que tenemos, en condiciones que no son sencillas porque no es lo mismo una pastoral universitaria en una universidad privada católica, donde están las puertas abiertas, ¿no? En una universidad privada que no es católica, o más aún una universidad estatal, ¿no? Donde hay diversas tendencias. Entonces, pero creativamente la gente que está en esto, religiosas, sacerdotes, laicos, han logrado en muchas universidades hacer un espacio para la pastoral. ¿Sí? Trabajo muy, muy bonito y muy desafiante también, claro. Y eres también presidente del directorio del Colegio de los Sagrados Corazones de Recoleta en Lima, un colegio al que tuve la oportunidad de visitar. Sí. Y también de reunirnos con los profesores y de disfrutar un poco de aquel ambiente tan congregacional. ¿Cuál crees tú que ha de ser el sentido de la escuela cristiana y también de la escuela Sagrados Corazones? Sí, el Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta en Lima es un colegio histórico, 130 años ya, ¿no? Con mucha historia en el país, así que es un honor poder trabajar en el directorio. En el directorio estamos con no solo sacerdotes, sino laicos, comunicadores, economistas, pedagogos, ¿no? Y claro, tú sabes de esto, entonces un colegio católico hoy en día es un centro de mucha vida, ¿no? Y de ese cuidado por la gente más joven, ¿no? En este caso de Lima. Por un lado está todo el tema de la pastoral, ¿no? Un tiempo todavía se habla de colegios en pastoral, es decir, ¿no? Donde la pastoral impregne, digamos, todo el quehacer del colegio. Eso es algo en lo que en la Recoleta se viene trabajando hace buen tiempo, ¿no? Desde el acompañamiento más personal a gente que necesita ser escuchada, que vive en un duelo, una crisis familiar, una enfermedad, los hermanos están cerca, hasta las actividades más bien de celebración de la fe, los retiros, en fin, todo ese mundo que tiene que ver con una pastoral más específica, ¿no? Que yo creo que tiene su centro, ¿no? Más neurálgico, especialmente en esto que hoy llamamos la pastoral de la cercanía y de la escucha, ¿no? Que finalmente eso es lo que las personas más necesitan y más valoran. Pero, por otro lado, está todo el tema que también lo decía a propósito de la universidad, ¿no? Lo que se suele llamar ahora el currículo evangelizador, ¿no? Es decir, cómo el evangelio también entra, ¿no? En diálogo con las distintas disciplinas y saberes en el colegio, ¿no? Con las ciencias, con las matemáticas, con la literatura, con el arte, ¿no? Eso es un campo que nos hemos metido con un poco más de fuerza últimamente, ¿no? Y encontramos recepción, ¿no? Y la importancia de que no solo en la
en el camino de fe de cada persona, sino también en el trabajo propiamente académico, digamos, pedagógico, esté presente el Evangelio, ¿no? Como decía una profesora después de estudiar Laudato Si, ¿no? Una profesora de ciencias, no sabía que podía encontrar tantas conexiones entre, ¿no?, las ciencias y la religión, ¿no? Y lo mismo podrían decir si se ponen a trabajar Fratelli Tutti los que están en ciencias sociales, ¿sí? Entonces, ese aspecto también tiene que estar presente en la escuela católica, ¿no?, junto con el aspecto más específicamente pastoral, ¿no? A mí me da la sensación, y ahora vamos a continuar hablando de este camino sinodal de toda la Iglesia, al que has hecho referencia ya en otro momento, que la Iglesia en América Latina, sobre todo escuchando a los laicos, a religiosas, religiosos, a los pastores, a los obispos, te das cuenta como que la Iglesia latinoamericana está en la avanzadilla de la sinodalidad, pero de una sinodalidad vivida, experimentada, las asambleas eclesiales. ¿Qué esperanza te provoca el camino sinodal? Y también, ¿hacia dónde crees que nos va a llevar? ¿Qué pasos hay que seguir dando para que realmente esto sea un modo de ser iglesia? Nos pasa en América Latina, en el Perú, a mí personalmente, como a mucha otra gente, que, ¿cómo decirlo?, que cuando escuchamos todo lo que implica la sinodalidad, recordamos tiempos pasados, por un lado. No digo que sea una mera repetición, no, sino que eso que prendió en el concilio y esa recepción que tuvo del concilio de la Iglesia Latinoamericana en los 60, produjo un movimiento que hoy llamaríamos sinodal, ¿no?, en la Iglesia, en los años 70, 80. Yo cuando era sacerdote joven en Sur Andino, no me cabe ninguna duda que era parte de una iglesia sinodal. Te hablo del año 2000, ¿no? Tal como Francisco ahora habla, ¿no? Y mucha gente en la iglesia peruana me dice eso, ¿no? Eso lo hemos vivido. Tú dirás, ¿por qué hemos vivido? Porque después vinieron tiempos muy difíciles en la iglesia peruana, de cierto retroceso, ¿no?, de cierta vuelta a un clericalismo muy, muy duro, a un ejercicio de la autoridad excesivamente vertical, a un descuido de la dimensión social de la evangelización. Eso, la verdad, alguien que escucha podrá discrepar de mí, pero en mi lectura se fue perdiendo en las últimas 2 décadas. Entonces eso pasa, que para mucha gente de mi edad, un poco menos, es un lenguaje familiar, ¿no? Y en cierto punto es un lenguaje que produce nostalgia, pero al mismo tiempo decir tenemos que recuperar y mejorar, ¿no?, este modo de ser iglesia, ¿no? Para otro grupo de gente más joven, es un lenguaje súper novedoso, ¿no? Para mi generación no tanto. Es un lenguaje que gusta, pero no del todo novedoso, ¿no? Pero para la generación más joven, incluso sacerdotes, ¿no?, que están en los 40, 30 menos, sí es un lenguaje novedoso. Y hay de todo, porque para el laicado, como tú bien has visto, en su mayoría hay una sintonía, ¿no?, con esto. Para el clero joven no tanto, debo decirlo, ¿no? Pero se entiende porque han sido formados en esta iglesia más jerárquica, ¿no?, más centrada en el culto y en la catequesis, que no digo que eso sea malo, pero con una pérdida, ¿no?, de esa dimensión social. Incluso con una pérdida de ese sentido de participación y corresponsabilidad que vino con el concilio, ¿no? Y bueno, para ser breve, entonces yo diría que sea unos u otros, en general, diría yo, hay una buena recepción, ¿no? Lo que pasa, y el problema mayor, está en qué medida eso que anhelamos y que nos suena bien y que nos gusta como algo positivo para la iglesia, y que finalmente no habría que hablar mucho, pero que nos devuelve también a la tradición más genuina de la iglesia, cómo eso se hace realidad en el día a día. Creo que ahí está el mayor desafío, en los procesos, ¿no? Creo que si este proceso sinodal no nos da
esos instrumentos, digamos, para hacer posible, ¿no?, todo esto que anhelamos, va a ser muy difícil, ¿no?, avanzar. Pero que creemos en una iglesia más participativa, más corresponsable, que escucha a todos dentro y fuera de la iglesia, eso sin duda que lo vemos como imprescindible, ¿no? Y creo que Francisco tuvo la gran intuición cuando en este mensaje de 2015, ¿no?, famoso, dijo: ese es el camino de la iglesia del tercer milenio. Yo lo veo clarísimamente, ¿no? O somos esa iglesia o no somos, ¿no?, me parece. Estamos ya a las puertas del jubileo del año 2025 y para acabar hablando de esperanza en esta entrevista, te pediría que recomiendes a los seguidores del programa algún libro que nos ayude a acrecentar, a crecer en la esperanza. Bueno, aunque suena un poco reiterativo, yo empezaría por los documentos de Francisco, ¿no? Si alguien no los ha leído, aunque los haya leído, siempre uno puede volver sobre ellos, ¿no?, que hablan con crudeza de la realidad de la iglesia y del mundo, pero que al mismo tiempo son un aliento de esperanza, ¿no? Me gusta lo que ha escrito Massimo Borghese, ¿no?, respecto de Francisco, ¿no?, un libro que se llama El desafío Francisco, ¿no?, o también el otro, Jorge Mario Bergoglio, que es su biografía intelectual, ¿no? Son dos libros que, aunque no sintonizo 100% con lo que dice el autor, pero sí en una mayoría de cosas, que me hicieron descubrir algo que no era muy claro para mí. Uno, lo que tú acabas de decir, ¿no?, ¿qué pasa con la recepción de las llamadas de Francisco en la iglesia? Y segundo, ayuda a comprender, porque es una biografía intelectual, ayuda a comprender por qué Francisco dice lo que dice, ¿no?, cuáles son sus fuentes. Así que yo creo que, ¿no?, Borghese es un autor que ilumina mucho respecto de ese camino que tenemos que hacer como iglesia a partir de la figura de Francisco, ¿no? Y luego, para entender cosas del mundo, hay muchas cosas, pero a mí en América Latina me gusta mucho seguir a los autores, ¿no?, en América Latina. Hay un peruano que yo recomiendo mucho que se llama Alberto Vergara, un último libro que él publicó que se llama justamente Las Repúblicas Defraudadas, ¿no?, un libro no muy extenso, muy ameno además, y muy serio en su tratamiento, y que permite tener una visión bastante exacta de lo que pasa con América Latina a los 200 años del inicio de las repúblicas, ¿no? Sí. Después Pankaj Mishra es un indio, ¿no?, que hace poquitos años escribió La Edad de la Ira. De lo que yo he podido leer, es el libro que más me ha ayudado a comprender lo que está pasando en el mundo. Y curiosamente, claro, no es católico, pero en una de sus páginas, por eso digo que yo leo con esa curiosidad, ¿no?, habla de Francisco. Y él dice: ¿por qué el líder de una institución que ha sido reaccionaria en la historia, según él, ¿no?, que se opuso a la Ilustración, ¿no?, por qué hoy se levanta como una figura moral en el mundo y tiene esa autoridad que tiene? Interesante. Y su respuesta es: porque vivimos en un mundo donde el modelo de un sujeto centrado exclusivamente en su propio interés ha devenido en una suerte de tribalismo. Interesante, o sea, seguir ese modelo individualista nos lleva a la violencia, ¿no?, a la exclusión, a la polarización. Y dice: solo en ese contexto que vivimos como mundo de decadencia es que un discurso, un mensaje como el de un papa de una iglesia así, puede encontrar aprecio y admiración. Yo decía: ¿no es acaso esa la misión que tenemos nosotros, las personas de fe, ¿no?, en este mundo, ¿no?, demostrar que es posible otro modo de vida en el seguimiento de Jesús? Creo que sí. Pues Raúl, muchísimas gracias por estas recomendaciones y sobre todo por esta conversación al final ya de este largo día, pero que ha sido realmente, pues, un abrir
como tú, como hijo de los Sagrados Corazones, has abierto tu corazón también y nos has contado muchas cosas tan importantes de tu vida, tu padre, tu madre, toda esta trayectoria tuya, también todas estas luces para seguir caminando en esperanza, pero también de un modo crítico, muy a tu estilo. Así que ojalá que podamos seguir dialogando, hablando, compartiendo por muchos años más. Y también me gustaría darle las gracias a nuestro cámara que pacientemente nos ha grabado, porque hemos tenido algún problema técnico por ahí, a Jean-Blaise Muanda, que también lo ha hecho con mucho cariño. Así que es. hasta siempre, Raúl. Bien, Fernando, muchas gracias por la invitación. Saludos. ¿Te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras con Raúl Pariamachi? Si es así, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios con aquello que más te ha interpelado de lo que nos ha ido contando Raúl. Muchas gracias.